Hola, mi nombre es Jairo y quiero darte la bienvenida a la Iglesia Celebration. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, te pedimos que por favor te comuniques con nosotros vía WhatsApp al número telefónico 89 19 28 33. Les recordamos que ya nos estamos reuniendo de forma presencial en nuestro templo. Si quieres asistir a uno de nuestros cultos, tendrás que registrarte por medio de los enlaces publicados en nuestra página de Facebook, Iglesia Celebración Turrialba, o bien puedes hacerlo por medio de WhatsApp al número 89 19 28 33, enviando tu nombre y hora a la que piensas asistir. Es importante registrarse, ya que solo contamos con 20 espacios. Celebremos la Recuperación es un programa cristocéntrico, dirigido a todas aquellas personas con complejos, malos hábitos, adicciones y problemas de la vida en general, basado en los 12 pasos y los 8 principios dados por nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Nos reunimos todos los viernes a las 6:30 p.m. de forma virtual por nuestras diferentes plataformas virtuales. Puedes buscarnos en Facebook como Celebremos la Recuperación Turrialba y en YouTube como Iglesia Celebration Turrialba. Acompáñanos, estaremos felices de contar con tu presencia. El Ministerio Da Social es un grupo diseñado especialmente para los jóvenes entre 13 y 18 años. Nos estaremos reuniendo todos los domingos a la misma hora de nuestros servicios en la segunda planta de nuestra iglesia. Joven, ven y acompáñanos y juntos aprendamos más acerca de Jesús. Miércoles de discipulado. Nos reunimos a las 6:30 p.m. de forma virtual. Puedes conectarte con nosotros buscándonos como Iglesia Celebración Turrialba o en Facebook o YouTube. Ya estamos de regreso con los grupos de vida. Tenemos grupos de forma virtual y de forma presencial, tomando todas las medidas sanitarias. Anímate, verás que en un grupo de vida te retará a crecer aún más en tu relación con el Señor. Si deseas contribuir con la obra del Señor, puedes contactarte con nosotros por medio del número 89 19 28 33 y uno de nuestros líderes pasará a recogerlo. Gracias por ser las manos y los pies del Señor aquí en la tierra. Si tienes peticiones de oración, puedes enviarlas por medio de nuestra plataforma iglesiac.info. Levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto aleluya, mi arma melodía es. Levanto aleluya, el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá, la muerte ha vencido, el Rey vivo está. Cantamos. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Oh, levanto un aleluya, la oscuridad
Vamos, cantamos. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Clamo 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 aleluya. Declaro aleluya. Declaro aleluya. Declaro aleluya. Declaro aleluya. Declaro aleluya. Declaro aleluya. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas mi esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la esperanza vendrá. La muerte ha vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. Oh, levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mantenerte conectado durante la semana, búscanos en las redes sociales como Iglesia Celebración Turrialba. Ahora seguimos con el mensaje porque creemos que el día de hoy Dios quiere comunicarte algo muy especial. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por poder acompañarnos en este momento para poder escuchar la palabra del Señor y poder aprender a aplicarla a nuestras vidas. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla hacia Primera de Juan, capítulo 4. Hoy vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 6. Hemos estado en una serie titulada Cristianos Verdaderos, donde el apóstol Juan, él nos está enseñando entre lo que es un cristiano verdadero y lo que es un cristiano impostor, un cristiano falso, alguien que clama decir de que es de Dios, pero no lo es. Él los llama anticristos. Y hoy en sí él sigue con este mismo mensaje en este libro, pero a la misma vez viene y se dirige un poco más hacia los maestros. Entonces el título de hoy de este mensaje es: los cristianos verdaderos saben o conocen a quién escuchar. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra, poder aplicarla a nuestras vidas, y poder saber, Señor, de que estamos escuchando, Señor, una sana doctrina, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Leo por ustedes de la Nueva Traducción Viviente en el pasaje de hoy que dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce a Jesucristo que vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios.
Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, de cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Vea, yo les voy a ser sinceros. Obviamente enseño la palabra del Señor y el Señor me ha dado ese don de poder compartir con otros acerca de esto. Y uno lee la escritura y no es como que, o sea, y cuando viene a este tipo de pasajes a escuchar acerca de falsos maestros, falsas enseñanzas, ¿verdad? Uno como que se puede dirigir únicamente a enseñanzas bíblicas o hacia pastores, ¿verdad? Predicadores que vemos en la tele, que vemos en videos, o que nada que ver la doctrina que estén enseñando. Y yo cuando vengo y estudio esto me llamó mucho la atención porque no solamente estamos hablando de el mundo espiritual. Más bien quiero hacerte esta pregunta para poder ayudarnos a comprender de qué estamos hablando. Ahora, ¿quiénes son algunas de las fuentes de medios, líderes empresariales, líderes políticos o pastores que usted escucha regularmente? Vea, nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a quién escuchamos o seguimos. Porque escuchar a las personas equivocadas o a falsos profetas, eso conduce a la derrota en nuestras vidas. Y yo voy a ser totalmente honesto con ustedes, transparente. Tal vez no estoy escuchando a enseñanzas que no sean bíblicas de parte de pastores. Pero si confieso mis pecados, ¿verdad? Y admito que he escuchado a tal vez emprendedores, ¿verdad? Que, o sea, su método de hacer las cosas tal vez no son lo más bíblico. Tal vez he escuchado a diferentes, ¿verdad? Líderes políticos que no tienen la mejor forma de liderar conforme a como enseña la escritura hacerlo. O también cosas en la radio, en YouTube, en diferentes áreas, diferentes fuentes para poder aprender o crecer en cierto conocimiento y no siempre toda esta gente ha sido personas que están enseñando con la mentalidad de algo bíblico. Ahora, eso me llama mucho la atención porque creo que todos somos culpables de eso. Y lo que me ha enseñado mucho esta enseñanza, que quiero que pueda hacer lo mismo para ustedes, es que pueda traerte una alerta y usted pueda poner atención y pueda saber de que lo que nos estamos llenando con no siempre es de beneficio para nosotros. Más bien dice la escritura, bueno, aquí en el primer versículo que estamos viendo nos dice, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Ahora, la realidad es que vivimos en un mundo donde la gente, la mayoría de la gente, o alguna gente, dicen cosas como, no me andes juzgando. Ese es el trabajo de Dios, juzgar a los demás. No ande juzgando a los demás. Y utilizan este tipo de vocabulario, estos tipos de términos. Pero aquí en sí nos enseña la Escritura de que debemos de poner a prueba a los espíritus detrás de cada persona. Entonces, tal vez no estoy juzgando a la persona,
pero sí quiero ver qué espíritu está como manejando esa persona, de qué espíritu está detrás de las intenciones de las personas. Ahora vemos de que hay verdaderos profetas de Dios que viven y dicen la verdad y que Dios usa para desafiar, para consolar, para corregir y cambiar a su pueblo. Entonces, no queremos como venir a andar así como, ¿verdad? Caminando sobre huevos, viendo quién es verdadero, quién es falso y creer que todo el mundo es falso y que ya no existen verdaderos profetas. No, claro que sí, el Señor ha llamado, levantado a hombres y mujeres para poder testificar y clamar la palabra de Dios. Ahora, quiero compartir dos definiciones de lo que describe un profeta. Bueno, un profeta es alguien que pronuncia revelaciones divinamente inspiradas. Ok, esa es tal vez tu primera definición cuando piensas en un profeta, ¿verdad? Y la gente trata de como desviarse un poco de ese tipo de profeta, porque uno tiene que ponerlo a prueba, uno nunca sabe realmente lo que están diciendo. Entonces, sí existen, sí es un don del Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Ahora, otra forma o descripción de un profeta es alguien considerado como un maestro inspirado o proclamador de la voluntad de Dios. O sea, pudiéramos decirlo en otros términos, alguien que proclama o enseña la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en este momento. Ahora, en la Escritura, en 1 Corintios 14:3, dice, un profeta es alguien que habla en nombre de Dios para alentar, consolar y fortalecer a la iglesia. Ahora, también hay falsos profetas en el mundo y en los círculos religiosos que intentan desviar a las personas y alejarlas de la voluntad y el camino de Dios para sus vidas. Ahora, yo sé que muchas veces, ¿verdad?, queremos hablar acerca de lo lindo y lo bonito y las bendiciones de Dios, pero tenemos que tener un balance, tenemos que ver todo, y por eso estamos agarrando un libro y estamos estudiándolo todo, porque van a resaltar diferentes pasajes que necesitamos ser confrontados con. Ahora, Jesús mismo, Él estaba hablando sobre los tiempos finales, ¿verdad? O el fin de los tiempos, en Mateo 24:11. Y Él dijo, muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a muchas personas. ¿Por qué estamos hablando de este tipo de cosas? Bueno, yo no quiero que nosotros seamos engañados por estos falsos profetas. Y a la misma vez, no queremos en sí actuar como ellos o ser como ellos. Porque a veces los falsos profetas son líderes religiosos y a veces son líderes empresariales, educativos, de entretenimiento, noticias o hasta políticos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con todo esto. Y no siempre ir directamente, porque vimos algo en el internet, que esta persona está mal. ¿Ok? O sea, tal vez muchas veces causamos más división que unión en el cuerpo de Cristo. Ahora, los falsos profetas pueden actuar como verdaderos cristianos, pero sus modales, su mensaje o ministerio no están en línea con el cristianismo verdaderos. Te doy un ejemplo. Los demonios en sí decían quién era Cristo. Y Cristo más bien los callaba a ellos. Ellos decían de que Él era el Hijo de Dios. Ahora, los líderes religiosos, la gente en la época de Jesús, ellos no creían de que Él era el Hijo de Dios, no creían de que Jesús era, ¿verdad?, mandado por Dios mismo. Entonces, quiero que puedas comprender que estos demonios, ¿verdad?, están proclamando la verdad acerca de Cristo. ¿Pero qué son? Son demonios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a lo que escuchamos, porque estos falsos profetas pueden en sí simplemente actuar como verdaderos cristianos
y decirnos cosas que debemos de saber acerca de la Escritura, pero en sí a la misma vez nos están guiando en el lugar equivocado. En 2 de Pedro 2, 1 al 3 dice la Escritura: habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad, llevados por la avaricia. ¿Usted alguna vez ha escuchado a la gente hablar mal acerca de pastores, predicadores, líderes en iglesias? ¿Por qué? Porque hay falsos maestros que han en sí causado ese pensar en medio de la gente para que piensen o hablen de esa forma acerca de la iglesia. Y eso es triste, que los buenos tienen que sufrir por los malos en este mundo. Ahora debemos aprender a escuchar a las personas correctas o a los verdaderos profetas para recibir la dirección y la fuerza que el Señor está tratando de llevar a su iglesia. En 1 Tesalonicenses 5, Pablo escribe, dice: no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Y eso es lo que yo quiero que podamos hacer con esta enseñanza. Quiero que ustedes puedan poner a prueba las cosas que enseñamos aquí. Que ustedes puedan escudriñar las Escrituras para saber si lo que estamos enseñando es cierto o si es falso. O sea, usted necesita estar firme en saber de que estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Ok? Y poder retener lo que es bueno y alejarse de toda clase de mal. Entonces, en este momento queremos en sí responder hacia qué pasos podemos dar para saber que estamos escuchando a las personas adecuadas, de manera que podamos tomar las decisiones y compromisos correctos en nuestras vidas. Bueno, quiero compartir con ustedes 3 puntos que nos van a ayudar a poder comprender esto. Y el primer punto que quiero compartir es, para saber que estamos escuchando a las personas correctas, debemos escuchar sus afirmaciones sobre el Hijo de Dios. Dice 1 de Juan 4, del 2 al 4, lo siguiente: esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Ahora tenemos que comprender que en los días de Juan, algunos falsos profetas negaron la deidad de Jesús, mientras que otros negaron la humanidad de Jesús. O sea, decían que en sí Jesús no vino en un cuerpo humano. Decían que Jesús simplemente era como un cuento de hadas o como que solamente fue un espíritu, y no reconocían de que Cristo vino en un cuerpo humano y que en sí era un bebé, un adolescente, un hombre, un carpintero, un predicador, ¿verdad? En sí que murió por nosotros. Entonces nosotros debemos de reconocer eso. Ahora, los cristianos verdaderos y los verdaderos profetas creen en la eternidad de Jesucristo. Colosenses 1:15 nos enseña la Escritura que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. O sea, Jesús ha existido desde el principio como miembro del Dios Trino o de la Santa Trinidad. Ahora había en sí
¿verdad? Un predicador que estaba enseñando y él estaba diciendo, "Men, Jesús ha estado aquí por mucho tiempo, ¿verdad? Él estaba aquí antes que Noé." Y estaba una hermana en la congregación y decía, "Men, ve más atrás, pastor, ve más atrás." Entonces el pastor se emocionó un poco, vino y dijo, "Bueno, Jesús ha estado aquí mucho más tiempo. Él estaba más tiempo aquí en la tierra desde antes de Abraham." Y la hermana siguió diciendo, "Pastor, ve más atrás, ve más atrás." Entonces vino y él dijo, "Jesús estaba aquí más tiempo que estaba en el mundo antes de Adán." Y la hermana vino y dijo, ve más atrás, pastor, ve más atrás." Y se emocionó, ¿verdad? El pastor y vino y dijo, "Jesús es tan eterno que Él estaba aquí antes que Dios estaba aquí." Y la hermana vino y dijo, "Siéntese, pastor, usted no sabe lo que está hablando. Siéntese, pastor, usted no sabe lo que está hablando." O sea, lo que estaba dando a entender en sí es de que Dios es eterno y de que Jesucristo es Dios. O sea, Él mismo ha estado desde toda la eternidad. Escuche lo que dice Juan capítulo 1 del 1 al 4. Dice, "En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Ahora la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos." El Señor es eterno. Tenemos que tener eso bien claro. Ahora, los cristianos verdaderos y los verdaderos profetas creen en la encarnación de Jesucristo. Más o menos lo que estábamos hablando temprano. Ahora vemos en Filipenses 2:7 dice la Escritura, "En cambio, renunció, hablando de Jesucristo, sus privilegios divinos y Él adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano." Ahora Jesús vino a la tierra como un ser humano, pero aún seguía siendo Dios. Hay una historia acerca de un rey de que él quería poder andar por su pueblo. Entonces, saliendo con sus vestiduras de rey, no iba a poder andar porque todo el mundo iba a reconocer de que él era el rey. Entonces él vino, ¿verdad? Y se quitó su corona y vino y se puso los trajes de sus siervos, de la gente que trabajaba en su palacio, y fue al pueblo para poder caminar y poder andar entre la gente. Ahora, eso creo que es una buena imagen acerca de lo que Cristo hizo con nosotros. Él en sí se hizo hombre y vino y se quitó, ¿verdad?, su corona para poder venir aquí a este mundo y renunció a sus privilegios divinos y Él adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Ahora, Él, aún siendo ser humano, todavía era Dios. O sea, Él simplemente siguió siendo como ese rey, siguió siendo rey simplemente que Él había dejado sus vestiduras en casa. Ahora dice Juan 14:9, dice Jesús, "Los que me han visto a mí, han visto al Padre." En Colosenses 2:9 dice la Escritura, "Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano." Ahora Jesús dejó de lado las manifestaciones externas de su deidad y se convirtió en humano para poder demostrar el amor de Dios por los humanos y convertirse en nuestro Salvador. O sea, esto enseña un montón acerca de cómo es nuestro Dios. Y los cristianos verdaderos y los verdaderos profetas creen esto. Ahora también creen en la sustitución de Jesucristo. Dice Filipenses 2:8 de que Jesús se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales.
La muerte de Jesús en la cruz del Calvario, para poder pagar la pena por el pecado de cada ser humano, fue una gran expresión del amor de Dios por los humanos. Ahora, un falso profeta, alguien que no es un cristiano verdadero, tal vez no cree esto. En sí, no lo cree. En sí, porque no cree en Jesucristo, no cree de que Jesús sustituyó a nosotros por Él mismo en la cruz del Calvario. Ahora, 1 de Pedro 3:18 dice que Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Ahora vemos que también los cristianos verdaderos y los verdaderos profetas creen en la exaltación de Jesucristo. Vemos en Filipenses 2:9-11, dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Ahora, los verdaderos cristianos y los verdaderos profetas creen que Jesús es el Señor sobre todos y el único Salvador y esperanza para nosotros los seres humanos. No creemos de que alguien más es el camino hacia el Padre. No creemos de que alguien más o alguna otra religión o algo así es la forma en cómo llegar al cielo. Creemos que solamente Jesucristo es el camino. Ahora, ¿por qué menciono todas estas diferentes cosas? Te menciono esto porque quiero saber o quiero que usted pueda comprender de que si las personas que usted sigue y escucha creen lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo. Y si no, ¿por qué las estás escuchando? ¿O por qué las estás siguiendo? Ahora, el segundo punto que quiero compartir con ustedes es, para saber que estamos escuchando a las personas correctas, debemos mirar algunas manifestaciones del Espíritu de Dios. Primera de Juan 4:4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Ahora, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas en el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Efesios 1:13 dice, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos el Espíritu de Dios viviendo adentro de nosotros? Bueno, creo que es una excelente pregunta. Nosotros podemos saber eso cuando experimentamos su convicción en nuestros corazones. Ahora, Jesús dijo en Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios. Si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nos convencerá cuando desobedezcamos la palabra de Dios y lo hagamos en nuestras vidas. Voy a confesarles un pecado. Bueno, ¿verdad? Ustedes saben que aquí, gracias a Dios, tengo ya mi residencia y he podido ir ya avanzando con vivir tal vez una vida más como lo viviera un costarricense legalmente en el país, ¿verdad? No diciendo que estaba aquí ilegal, porque no obedecíamos eso y teníamos que salir cada 3 meses, pero ahora que tengo mi residencia aquí en Costa Rica, a la forma de manejar, ¿verdad? Tengo que ir a sacar mi licencia TICA. Bueno, esta semana tuve una cita con poder ir a sacar mi licencia y en eso que íbamos para allá, era en Limón, a 2 horas de aquí, 3 horas de donde vivimos. Y ahí es donde me tocó ir a hacer la cita. Y la cosa es que olvidamos un documento que necesitaba llevar. Entonces, en ese momento, cuando me monto al taxi,
¿verdad? Yo le digo a mi esposa, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Tal vez nos demuestran un poco de misericordia. Y uno va con la mentalidad de Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Para que salga todo eso. Y más bien lo vi como una prueba y me demostró el Señor a lo humano que soy, a cuánto necesito a Cristo, a cuánto en sí mi carne simplemente quiere pecar. Y digo eso porque el taxista que íbamos manejando con, él viene y él nos dice, ustedes tienen todos los documentos que ocupan para poder ir a hacer esto, o no, porque aquí esta gente, ¿qué va? Aquí son duros y no se dejan quebrar. Entonces yo sabiendo que no traía ese papel, le digo, bueno, fíjese que no lo traje. Entonces él viene y le dice, vea, usted va a tener que ir ahí y decirle, hablar con, ¿verdad? La patrona o hablar con el cargado, no vaya donde cierta persona. Y básicamente él me estaba como animando a como dar un soborno o dar algún tipo de cosa para que ellos me pudieran ayudar. O sea, que ellos quebraran las reglas de su trabajo para poder ayudarme a mí. Y decirle la verdad, en el momento que él me lo dijo y todo eso, o sea, yo sabía que eso no estaba correcto. Y todo el momento que iba yo caminando para allá, yo tenía una convicción en mi corazón en diciendo, brother, esto no está correcto si voy y lo hago. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos da convicción en nuestros corazones cuando sabemos que algo no está correcto. Mi pregunta para usted es, ¿usted ha estado escuchando al Espíritu Santo y las convicciones que Él trae hacia tu vida o no? Ahora sabemos que tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros cuando experimentamos su dirección en nuestras mentes. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han utilizado un GPS, ¿verdad? Sea en tu teléfono, sea ya uno para tu carro, instalado en él o en tu computadora. El GPS te va a ayudar a recibir las direcciones para el lugar a donde estás tratando de ir. Y el Espíritu Santo trabaja de la misma forma en nuestras vidas. Él en sí nos guía hacia toda la verdad, hacia la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da dirección cuando nos habla con una voz inaudible en nuestra mente y en nuestro corazón. Romanos 8:14 dice la Escritura, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora sabemos que tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros cuando también experimentamos su transformación en nuestras vidas. Gálatas 5, 22 al 23 dice lo siguiente. El Espíritu Santo produce este tipo de fruto en nuestras vidas. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ahora, los cambios piadosos que tienen lugar en nuestras vidas después de que aceptamos a Jesús son el resultado del Espíritu Santo que trabaja para hacernos más como Jesús. Ahora, Jesús dijo que íbamos a conocer quiénes son suyos por sus frutos, ¿verdad? Y aquí vemos, yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, han tenido estos cambios en tu vida desde que conociste al Señor. Antes tal vez eras odioso, ¿verdad? Pero ahora eres lleno de amor. Antes eras, ¿verdad? Eras puro estresado, un montón de tormentas en tu vida, pero ahora puedes tener paz en medio de todas esas cosas. Antes no tenías paciencia, ahora tienes paciencia. Antes eras cruel, ahora tienes una gentileza, una bondad. Eras infiel en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus relaciones, pero ahora demuestras fidelidad. Antes eras lleno de orgullo, pero ahora eres humilde. Estas son las transformaciones que Cristo hace en nuestras vidas. En 2 Corintios 3:18 escribe el apóstol Pablo y dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Jesús. Entonces mi pregunta para nosotros es, las personas que sigues
y escuchas dan evidencia o sus frutos en sí dan evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en sus vidas? Si no es así, ¿por qué la estamos escuchando o por qué los estamos siguiendo? Ahora, el último punto que quiero compartir con ustedes es que para saber que estamos escuchando a las personas correctas, debemos observar la dedicación que ellos tienen a la palabra de Dios. En el pasaje de hoy, en los versículos 5 al 6 dice, esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Ahora, el mundo promueve la búsqueda de placer, de popularidad, de posesiones, de poder y la prominencia. Ahora, los falsos profetas y los falsos cristianos, ellos afirman y viven según los valores del mundo. Mientras que los verdaderos cristianos, los verdaderos profetas, afirman y viven según la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, sabemos que estamos viviendo por los valores de la palabra de Dios cuando lidiamos con nuestros hábitos pecaminosos. Daniel 12:10 dice, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Temprano les estaba mencionando acerca de esta situación con lo de mi licencia. Es interesante porque mientras estaba yo leyendo la palabra del Señor, pasando un poco de tiempo con Cristo en su palabra, estaba leyendo en el libro de Éxodo los diferentes leyes o las reglas, ¿verdad?, que el Señor le había dado a su pueblo de Israel. Y estaba hablando acerca de sobornos. Y en ese momento yo le digo, gracias Señor, ¿verdad? Porque en sí el Señor me quiere limpiar, me quiere purificar, me quiere refinar en mi vida. Y quiere resaltar los diferentes pecados y pensamientos en mi vida, cosas, porque Él no quiere que seamos así, Él quiere poder limpiarnos de toda maldad. Ahora, mantener nuestros corazones puros mediante el arrepentimiento cuando pecamos nos ayudará a mantenernos en línea con la palabra de Dios y lo haremos para nuestras vidas. Ahora Jesús dijo, Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Ahora sabemos que estamos viviendo por los valores de la palabra de Dios cuando no estamos viviendo de manera egoísta. Jesús lo dijo bien claro en Mateo 16:24. Él dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ahora, la falta de rendición en nuestras vidas nos hará seguir nuestros propios deseos en lugar de los deseos de Dios para nuestras vidas. Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Watchman Nee, él dijo, intentar seguir a Jesús sin negarse a sí mismo es la raíz de todos los fracasos. En sí, nosotros tenemos que aprender a no ser egoístas, a negarnos a nosotros mismos. Ahora sabemos que estamos viviendo por los valores de la palabra
cuando estamos viviendo por fe y no por miedo. Ustedes se saben este texto, 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Para la seguridad de nuestra identidad como hijos de Dios, puede evitar que caigamos en el temor de ser descarriados. Ahora, cuando consideramos opiniones contrarias a la palabra de Dios en nuestras mentes y vidas, podemos encontrarnos desviados por el espíritu del engaño. Pablo escribe a la iglesia en Corintio y les dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Vean, hermanos, los verdaderos cristianos están llamados a ser buenos bereanos. Ahora, bereanos es gente del pueblo de Berea. Ellos en sí estaban buscando las escrituras para validar la verdad detrás del mensaje. Como mencionábamos temprano, tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios para ver que si las personas que estamos escuchando en sí están enseñando la palabra de Dios. Más bien en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice la escritura que los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y ellos escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y día tras día, ellos examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Ese es mi anhelo y mi deseo para cada uno de nosotros, que podamos realmente ser como los de Berea y poder tener una mentalidad más abierta, que podamos nosotros en sí escudriñar las escrituras para ver si lo que estamos enseñando es la verdad. Entonces yo te animo a ir más profundo con este mensaje. Recuerda que puedes hallar las notas de este sermón en iglesiac.info para poder estudiarla y poder en sí hacer tus propios estudios bíblicos. Ahora termino con esta pregunta. Las personas a las que sigues y escuchas, ¿se están esforzando ellos por vivir según los principios que se encuentran en la palabra de Dios? Y si no, ¿por qué las estás escuchando o siguiendo? Ahora yo te digo, vea, cuando viene hacia finanzas, hay gurús o expertos en esto, ¿verdad? De todas diferentes áreas. O cómo serse millonario, cómo ¿verdad? Invertir en bienes raíces, cómo hacer todo eso. O sea, hay diferentes personas. Entonces, yo te recomiendo a buscar gente cristiana que enseñan principios bíblicos en cualquier área que estemos hablando de. Puede ser en finanzas, puede ser, ¿verdad?, en negocios, pueden ser en gente para motivarte, etc. Pero simplemente que puedan tener principios bíblicos en sus enseñanzas. Que ellos sean seguidores de Jesucristo. O sea, no tengamos siempre la mentalidad de que todo el mundo, ¿verdad?, es del diablo, de que o sea, el Señor utiliza a su pueblo para la misma vez llevar a cabo otros mensajes con principios bíblicos, además de solamente el evangelio, para poder edificar a gente y a la misma vez jalarlos a ellos a conocer las buenas nuevas de Cristo Jesús para Él poder salvarlos. Termino con lo que iniciamos. Primera de Juan 4:1 dice: no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Quiero que nosotros podamos aplicar eso a nuestras vidas. De que podamos poner a prueba a cada espíritu que en sí está afirmando hablar de parte del Señor.
Tal vez no vas a poder hacer eso con la gente en la tele, la gente en la radio, la gente en, ¿verdad?, tu computadora, pero sí lo puedes hacer con personas que tal vez te rodean, ¿verdad?, y que conoces, poder poner a prueba esos espíritus. Ahora, el estudio de hoy debería ayudarnos a poder comprender a quién deberíamos estar escuchando o siguiendo y a quién no deberíamos estar escuchando o siguiendo. Quiero animarte a simplemente poder evaluar tu vida y poder decir, ¿debiera yo estar escuchando a esta persona o no? ¿Debiera yo estar siguiendo a esta persona o no? Me vienen diferentes personas a mi mente que yo tal vez digo, no, voy a dejar de escuchar a esta persona. Porque como les mencioné al principio, no solamente es lo bíblico, también son ya otras cosas, ¿verdad?, que tal vez no van con mismo de acuerdo. El anhelo de ellos no es que la gente conozca a Cristo. Es un anhelo egoísta, un anhelo de crecer ellos mismos y poder tener ese poder, poder tener ese dominio, tener ese control, tener ese respeto que el mundo ofrece, en vez de simplemente servir al Señor. Entonces, quiero que puedan hacer un estudio de sus propias vidas esta semana, el día de hoy, e ir borrando ciertas personas en tu vida. Tal vez son ciertas amistades que han estado diciendo, sí, tranquilo, hazlo, no importa, vive, solo vivís una vez. Borra y corta ese tipo de personas. Sé que el Señor va a bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por cada persona viendo este mensaje, escuchándolo, Señor. Pido, Padre, que haya sido de edificación, Señor, y bendición para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, guíanos hacia toda verdad. Espíritu Santo, enséñanos quién debemos de cortar en nuestras vidas y quiénes debemos de poder empezar a escuchar, Señor. Pon a diferentes maestros verdaderos en nuestras vidas, Padre, para poder escucharlos, que enseñen tu sana doctrina y a la misma vez a todos los que utilizan afuera de la iglesia, Señor, pero que son tu iglesia, y ya en el mundo secular, Señor, para cosas de este mundo, Señor, que sabemos que son ciertas necesidades, como en nuestro trabajo, en nuestra carrera, que tengan esos principios, Padre, que enseña tu palabra, que podamos aprender de y crecer. Recibe gloria, Señor, por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesucristo oramos. Y la iglesia dice, amén y amén. El Señor los bendiga.